Lo que hoy conocemos como trabajo está conectado con un antiguo instrumento de tortura romano. Sí, lo que haces 8 horas al día, 5 días a la semana, en oficinas, talleres, hospitales o frente al ordenador, tiene un origen muy distinto al que imaginamos. Y más adelante en este video conocerás cómo llegó la palabra trabajo a su uso tal como la usamos hoy, y aunque ahora lo relacionamos con crecimiento personal, estabilidad o incluso vocación, su raíz no tiene nada de inspirador. Porque si alguna vez has dicho que tu empleo es un infierno o te está matando, estás más cerca de la verdad de lo que piensas. Y lo que vas a descubrir en este video te va a volar la cabeza. Piénsalo por un momento, hay oficios que rozan el límite de lo soportable. Mineros que bajan a cientos de metros bajo tierra, enfermeros que enfrentan noches interminables, agricultores bajo el sol, transportistas sin descanso, operarios en fábricas ruidosas o profesionales bajo presión mental constante. A lo largo de la historia, trabajar ha sido sinónimo de esfuerzo físico, castigo o necesidad. Y esto se refleja, literalmente, en el origen y significado a través de la historia y hasta nuestros días de la palabra trabajo. Para ir al origen, nos trasladamos ahora al Imperio Romano. Allí, el grueso del trabajo lo hacían los esclavos, y cuando alguien se resistía, cuando no obedecía o se consideraba que actuaba mal, bueno, en aquella época no se podía distraer la atención con un móvil porque aún no existían los móviles con internet. Pero si los esclavos no obedecían, se exponían a pasar por el tripalium, palabra de la que proviene la expresión trabajo. Se trata de un artilugio de torturas del pasado. El término trabajo, que viene justamente de ahí, del latín tripalium, una palabra compuesta por tri, tres y palus, palo, del que hablaremos después. Lo importante ahora es entender que de ese aparato de tortura nace también el verbo tripaliare, que significaba directamente torturar. De ahí, con el tiempo, derivó en trabajo en lenguas romances como el español. Interesante es la expresión en francés travail, o la palabra que se extendió en italiano lavoro. Y fue ya en la Edad Media cuando los primeros textos en latín vulgar comienzan a registrar el uso de tripaliare como sinónimo de esfuerzo o penalidad laboral. Con el tiempo, se convirtió en trabajo en el sentido moderno, usada y fijada por escritores como Alfonso X el Sabio en sus textos jurídicos y traducciones al romance, con el sentido de pena, sufrimiento o fatiga. Posteriormente, en la literatura medieval castellana y textos legales del siglo XIV, aparece con el sentido de labor o ocupación penosa. Lo interesante es que el origen de la palabra trabajo está en el nombre del tripalium, que era una estructura fija compuesta por 3 palos entrecruzados donde se inmovilizaba esclavos o animales rebeldes. Se les ataba de pies y manos para reprenderlos. El tripalium era un procedimiento de dolor y humillación pública, y recordaba a todos que desobedecer tenía consecuencias. Con el paso de los siglos, el término sobrevivió. Ya no hacía referencia a un instrumento físico, sino a cualquier tarea que implicara esfuerzo, sufrimiento o desgaste, y así nació la idea de trabajo. Durante mucho tiempo, trabajar era cosa de pobres. Los nobles no trabajaban, administraban. En la Edad Media, el trabajo era visto como castigo divino. Solo con la revolución industrial empezó a cambiar el relato: fábricas, horarios, contratos, salarios. Y con los movimientos obreros llegaron los derechos laborales, la educación y la idea de vivir del trabajo. Hoy, decir tengo trabajo es motivo de éxito y de tranquilidad, pero también, muchas veces, de estrés, ansiedad, rutina o agotamiento. Y por eso es importante saber de dónde viene esta palabra, porque nos recuerda que el trabajo, en su origen, no era algo deseado, sino algo impuesto, una forma de castigo. Curioso, ¿verdad? Conocer esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo queremos vivir y trabajar hoy. ¿Tu trabajo te construye o por el contrario te consume? ¿Es una fuente de sentido o una versión moderna del tripalium? Gracias por suscribirte a Descubrelandia. Si te ha gustado, no olvides darle a la campanilla y comparte contenidos como este de nuestro canal. Nos encontramos en Descubrelandia.